Bien, buen día. Vamos a ver hoy dos temas. Vamos a ver urticaria. Bien, ¿qué es la urticaria? La urticaria es la sobreelevación de aparición súbita que puede tener una forma variada, ya que vamos a encontrar lesiones circulares, vamos a encontrar lesiones anulares, vamos a encontrar lesiones solo máculas, vamos a encontrar placas, eritemato-edematosas. Es cambiante de diferentes tamaños. Podemos encontrar pápulas pequeñas y podemos encontrar placas de gran tamaño. Estas pápulas pueden unirse formando grandes placas. Se va a producir por una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad de las vénulas postcapilares a nivel de la dermis papilar. Entonces, la urticaria se define como un síndrome reaccional de la piel y de las mucosas, que se caracteriza por presentar edema y ronchas pruriginosas. Por favor, bueno, les voy a dar tiempo hasta las 8 que vayan activando sus cámaras, ¿sí? 8 en punto, tienen que estar todos con sus cámaras activadas. Y también voy a permitir que ingresen hasta las 8 para los que no han ingresado todavía. Bueno, continuamos. La erupción puede ser localizada, es decir, podemos ver estas placas solamente en la región, en una sola zona, por ejemplo en mejillas, en un brazo, o también puede ser generalizada y abarcar grandes partes del cuerpo. Las lesiones individuales duran aproximadamente entre 2 a 3 horas. La urticaria aguda dura hasta 6 a 8 semanas. Vamos a poner un promedio, un término de 6 semanas. Entonces, la urticaria aguda es aquella que dura hasta 6 semanas. Cuando excede las 6 semanas ya se conoce como urticaria crónica. Repito, la urticaria aguda dura hasta 6 semanas. Cuando excede este tiempo ya se llama urticaria crónica. Las lesiones individuales, me refiero a las pápulas o a las placas, normalmente pueden durar hasta 2 o 3 horas. Cuando duran más de 2 a 3 horas, cuando duran más de 24 horas en el mismo lugar, se conocen como urticaria vasculitis. Que ese es otro tema, que no lo vamos a avanzar en nuestro programa, pero para que lo conozcan, si una lesión, si una placa eritemato-edematosa está en un mismo lugar, por ejemplo aquí en la mejilla, durante más de 24 horas ahí, en el mismo lugar, ya no es urticaria, es urticaria vasculítica, que es otro tipo de urticaria que se debe a otras causas, ¿no? Y que hay que estudiar. Aquí estamos viendo las lesiones, las diferentes formas, diferentes tamaños de las lesiones de la urticaria. Fíjense aquí en la primera, vemos una placa eritemato-edematosa. En la segunda, vemos pápulas que se van a ir juntando y formando placas. Aquí vemos una roncha, que también, la roncha es una placa eritemato-edematosa. Y aquí vemos estas placas que tienen un aspecto anular, cuya periferia es más eritematosa y su centro es más claro. Vamos a ver las causas de la urticaria. Y así tenemos algunas causas para la urticaria aguda y otras causas para la urticaria crónica. ¿Cuáles serían las causas más importantes para la urticaria aguda? Los alimentos en primer lugar, los alimentos y los medicamentos en primer lugar. Luego están las infecciones, los inhalantes, las picaduras de insecto, la sensibilidad al látex y algunos factores emocionales. El estrés, etcétera, pueden también desencadenar una urticaria aguda. Recordemos que la urticaria aguda es aquella que se presenta y que dura menos de 6 semanas. La urticaria crónica, aquella que dura más de 6 semanas. El 75 al 90% son idiopáticas, o sea, de origen desconocido. El resto se asocia a alteraciones endócrinas, a enfermedades del colágeno y vasculitis,
a algunas neoplasias y a otras enfermedades autoinmunes. Dentro de las enfermedades endocrinas podemos mencionar al hipotiroidismo. El hipotiroidismo se relaciona mucho con la urticaria crónica. Si ustedes tienen un paciente que tiene urticaria crónica, o sea, un paciente que ya tiene 6 meses, 1 año con urticaria, siempre le vamos a pedir las hormonas tiroideas, porque muchas veces se relaciona con el hipotiroidismo. Se corrige ese hipotiroidismo y muchas veces mejora esa urticaria crónica. Copien eso, por favor. La patogenia. Se han identificado factores celulares y también factores solubles. El principal factor celular sería el mastocito. La célula que más participa en la urticaria es el mastocito. También estarían los basófilos, el mastocito y los basófilos, que pueden ser activados por un entrelazamiento de 2 moléculas de inmunoglobulina E o por un mecanismo que no va a depender de la inmunoglobulina E. Entonces, aquí tendríamos 2 mecanismos. Uno, que se da por el entrelazamiento de 2 moléculas de inmunoglobulina E, es decir, dependiente de la inmunoglobulina E, y otro mecanismo que se llama no dependiente de la inmunoglobulina E, donde no participaría la inmunoglobulina E. Aquellos tipos de urticaria en las cuales participa la inmunoglobulina E son aquellas urticarias en las que aparece rápidamente la erupción, ¿sí? En cambio, las no dependientes de la inmunoglobulina E tarda, es decir, yo tomo un medicamento y me va a aparecer en forma rápida una urticaria, dependiente de inmunoglobulina E, también los alimentos. Pero aquellas que no son dependientes de la inmunoglobulina E puede tardar horas en que aparezcan las lesiones. Aquí vemos entonces el mastocito con la liberación de histamina, que es una de las células principales en la urticaria. Y aquí tenemos el entrelazamiento de 2 moléculas de inmunoglobulina E. Las principales células que participan para que se provoque esta urticaria o se produzca esta urticaria son el mastocito, los eosinófilos y las plaquetas. La degranulación de estas células va a provocar la liberación de mediadores, los cuales van a provocar una vasodilatación. Y esta vasodilatación va a dar lugar a estas placas eritemato-edematosas, que es la urticaria. ¿Por qué se van a liberar? ¿Por qué se van a activar estas células? Por distintos factores, ¿no? Como por ejemplo alimentos, medicamentos, algunas infecciones. Dijimos que hay también enfermedades autoinmunes que pueden desencadenar una urticaria. Copien eso, por favor. Bien, ¿cuáles serían los mecanismos de activación de estos mastocitos? Dijimos que hay un mecanismo dependiente de inmunoglobulina E y aquí hablaríamos principalmente de los factores que van a desencadenar este mecanismo. Serían los alimentos en primer lugar y los medicamentos. Estaríamos hablando de una urticaria inmunológica, dependiente de la inmunoglobulina E. También le siguen en frecuencia las picaduras de insectos y algunos inhalantes. Los no dependientes de la inmunoglobulina E. Aquí tenemos productos del complemento. Estos son productos que están en el medio interno, en la sangre. Neuropéptidos, la proteína básica mayor del eosinófilo, algunas drogas y algunos medios de contraste.
Y también tenemos otro mecanismo que se llama autoanticuerpos inmunoglobulina E. Aquí participaría el antirreceptor de inmunoglobulina E. ¿A qué se refiere estos autoanticuerpos inmunoglobulina E? La asociación entre autoanticuerpos con urticaria y el angioedema ha sido estudiada ya desde hace años. Se ha visto que esto se presenta en pacientes con enfermedades autoinmunes. Me refiero al hipertiroidismo, al hipotiroidismo, al lupus eritematoso, sistémico y también algunas enfermedades gastrointestinales y otras neoplasias. Estas enfermedades autoinmunes se relacionan mucho con este mecanismo que se llama autoanticuerpo inmunoglobulina E. El mecanismo para la producción de estos autoanticuerpos se ha estudiado, les decía, por muchos años y se ha visto que el origen es desconocido, pero que sí se relaciona a estas enfermedades autoinmunes. Ahora vamos a ver los tipos de urticaria. Tenemos, en primer lugar, la urticaria por hipersensibilidad. Esta está mediada por la inmunoglobulina E, que es una inmunoglobulina responsable de la reacción de hipersensibilidad inmediata. Es lo que les decía hace un momento. Aquellos tipos de urticaria que están mediadas por la inmunoglobulina E tienen una reacción rápida. Y en este caso hablamos sobre todo de alimentos y medicamentos en primer lugar. Cuando ustedes tengan un paciente con urticaria, le preguntarán qué ha comido hoy, qué medicamento ha tomado. Porque rápidamente, después de tomar algún medicamento, comer algún alimento, por ejemplo, guardado o hablando de mariscos, etcétera, inmediatamente aparece la urticaria en la piel. Es una hipersensibilidad inmediata porque está mediada por la inmunoglobulina E, la cual va a activar a los mastocitos y basófilos y estos van a liberar histamina y van a provocar esa vasodilatación que se traduce como urticaria en la piel. Aquí estamos viendo una urticaria por hipersensibilidad. Dijimos que las causas más comunes son alimentos y medicamentos, pero en este caso, picaduras de insectos también está dentro de la hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. Y aquí esta reacción es por picadura de insectos. ¿Por qué les digo? Porque es típica. Fíjense, aquí se ve la sobrelevación, la pápula, que es pálida, y alrededor se ve un eritema, ¿verdad? Fíjense, la pápula más pálida, color piel, y alrededor el eritema, ¿sí? También estamos viendo edema de párpados. Bueno, esto es por una picadura, puede ser picadura de una abeja, de una hormiga, etcétera, es inmediata también. Aquí estamos viendo también otro tipo de urticaria en la cual vemos placas eritematosas, algo edematosas, que puede ser por alimento o medicamento. Bien, ahora hablamos de las urticarias físicas. Aquí tenemos la urticaria por frío. Dentro de la urticaria por frío tenemos dos formas, la forma idiopática y la forma sintomática. La forma idiopática sería congénita o adquirida. En la forma sintomática podemos hablar de cuadros de crioproteinemias asociados o no a procesos internos, es decir, puede estar asociado a enfermedades como colagenopatías. Volvemos a hablar de lupus eritematoso sistémico, podemos hablar de una esclerodermia, de una dermatomiositis.
También infecciones de trastornos hematológicos, neoplásicos o hepáticos. Repito, tenemos dos formas, la idiopática, que puede ser congénita o adquirida, y la sintomática, que está asociada a procesos internos, algunas enfermedades internas que ya les he mencionado. Bien, urticaria por frío. ¿Cómo podemos estudiar esta urticaria por frío? Podemos poner un cubito de hielo durante más o menos entre 30 a 60 segundos sobre la piel. Y lo que va a suceder en un paciente que tiene este tipo de reacción de urticaria por frío es que se va a producir una placa eritemato-edematosa en el lugar donde han puesto ese cubo de hielo. ¿Sí? Esto también es rápido, es inmediato. Urticaria colinérgica, otro tipo de urticaria física. Presenta múltiples micropápulas. Aquí la diferencia, ¿cómo podríamos? Porque es difícil distinguir entre una urticaria por alimentos o una urticaria por medicamentos, porque en ambas pueden aparecer placas eritemato-edematosas grandes o pequeñas. Clínicamente es difícil de distinguir, por eso el interrogatorio va a ser importante al paciente. Pero hablando de la urticaria colinérgica, la vamos a poder distinguir porque acabo de decir que aquí vamos a encontrar múltiples micropápulas. Son pápulas pequeñas, eritematosas, de 1 a 3 milímetros de diámetro, que pueden estar rodeadas o sobre una base eritematosa y que pican mucho, son muy pruriginosas. Aquí las causas van a ser causas emocionales, ejercicio físico intenso y estar expuesto al calor. El calor y el sol, diría yo, ¿sí? Calor y sol puede provocar este tipo de urticaria colinérgica con micropápulas muy pruriginosas. Bien, aquí estamos viendo las lesiones que son micropápulas, pápulas pequeñas, que pueden estar en cualquier parte del cuerpo, incluso cuando es por ejercicio físico lo vamos a ver más en los lugares donde hay más transpiración, cuello, axilas, en el torso, ¿no? Pero si es por calor, etcétera, podemos verlo en cualquier parte del cuerpo, en la cara, en las piernas, miembros superiores, y son micropápulas pruriginosas. Repito que el interrogatorio aquí va a ser muy importante, porque le vamos a preguntar, ¿usted hace ejercicio físico? Cuando le apareció esto, ¿fue a trotar? ¿Fue al gimnasio? ¿Estuvo expuesto al calor? ¿Fue al campo? Etcétera, ¿no? Urticarias, seguimos con urticarias físicas y hablamos de la urticaria solar. Esta es exclusiva por el sol, ¿verdad? Después de haber estado expuesta al sol. Es mediada por la inmunoglobulina E, entonces se desarrolla minutos después de la exposición, porque es rápida, porque está mediada por la inmunoglobulina E, y dura más o menos 1 hora hasta 2 horas. Urticaria solar, por exposición solar. Y sobre todo cuando es solar también, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de una urticaria solar? Porque va a aparecer en los sitios de exposición solar, que son cara, la zona B del escote o brazos, si el paciente estaba, por ejemplo, o la paciente con una polera sin mangas, ¿no es cierto? Bien, aquí estamos viendo la urticaria solar con este eritema en las zonas de exposición. Seguimos con urticarias físicas, hablamos del dermografismo. El dermografismo. El roce y la presión pueden desarrollar una urticaria de aparición inmediata en el área excitada. ¿Qué significa esto? Que podemos hacer una fricción de la piel con un objeto
en punta o con el dedo simplemente hacemos una fricción en la zona donde queremos ver si hay o no dermografismo. Puede ser en el pecho, en la espalda, en el brazo del paciente. Y lo que se va a producir es una reproducción de ronchas en forma lineal en pocos minutos. Dura aproximadamente entre media hora hasta 2 horas el dermografismo. Y es esto, es una sobreelevación en el lugar donde hemos producido la fricción o la presión, con el dedo, con un objeto que tenga punta, con un bolígrafo, etcétera, ¿no es cierto? Ese es el dermografismo, que es un tipo de urticaria física. Urticaria por presión. Aquí tenemos dos formas, la variedad inmediata y la variedad retardada. La variedad inmediata, que se parece al dermografismo porque va a aparecer después de presionar. Por ejemplo, yo presiono, agarro el brazo de otra persona, suelto y aparece la urticaria en la zona. Esta es una urticaria por presión que es inmediata porque inmediatamente va a aparecer las lesiones. La variedad retardada es normocomplementémica y se observa por presiones sostenidas que desencadenan 4 a 6 horas después de un edema profundo y doloroso. Y aquí en la variedad retardada podemos hablar, por ejemplo, de alguien que haya viajado con una mochila muy pesada. Esta mochila sobre los hombros con ese peso va a provocar una urticaria por presión en los hombros del paciente y tal vez en la espalda también, ¿sí? Por haber estado con este peso durante mucho tiempo. Es un tipo de urticaria por presión retardada. Bueno, aquí también hablamos de... Aquí hay otro ejemplo que es los tiros del corpiño, ¿verdad? De una mujer que esté muy ajustado durante mucho tiempo puede provocar ese tipo de urticaria por presión. En la zona B, también aquí estamos viendo por el rascado también va a provocar un tipo de urticaria, pero inmediata, como el dermografismo, es rápido. Uno se rasca y ese rato aparecen las lesiones. En la urticaria por presión retardada, podemos poner como ejemplo cuando uno va a las marchas, ¿verdad? ¿Qué hacemos en las marchas? Aplaudimos en forma sostenida durante 1 a 2 horas. Esto puede provocar en algunas personas que tienen este tipo de urticaria edema y eritema en las palmas, posterior a estar aplaudiendo durante mucho tiempo. Este es un tipo de urticaria por presión retardada. Urticaria por contacto. Esta suele deberse a causas químicas o biológicas. Puede darse por un mecanismo no inmunológico, es decir, donde no va a participar la inmunoglobulina E, y se da por un contacto con plantas, por ejemplo, con la ortiga, alga, etc. O puede darse por un mecanismo inmunológico en la cual sí participa la inmunoglobulina E, va a estar mediado por la inmunoglobulina E. Y aquí hablamos de antibióticos, anestésicos, tópicos o comidas. Me refiero a, por ejemplo, me ha salido un herpes y me pongo una crema con gentamicina, una crema tópica, y me puede aparecer una urticaria por contacto en esa zona. Se puede localizar esto en las manos o alrededor de la boca, en los sitios de contacto. Dígame, Nelson. Alguien levantó la mano, creo. Bueno. Entonces, aquí estamos viendo una urticaria por contacto inmediata, que puede ser por plantas, ¿sí? Con eritema y edema en la zona de contacto. Y también esta otra, que es una urticaria por contacto, que puede ser por alguna crema tópica que se hayan puesto, por alguna crema con antibióticos, puede ser o algún alimento también que haya comido, y el contacto primero va a aparecer en la zona de contacto, que es la boca, y si no se trata a tiempo, puede extenderse a miembros superiores o miembros inferiores.
Urticaria farmacológica. Ciertos medicamentos o drogas como la aspirina, la morfina, algunos antibióticos como la penicilina, la amoxicilina, quimioterápicos, vitaminas, psicofármacos, hormonas, hipoglucemiantes, pueden provocar una urticaria. Y los medicamentos serían una de las primeras causas o la causa más común de urticaria aguda. Dijimos que los medicamentos en primer lugar y los alimentos, los dos, ambos serían la causa más común para urticaria aguda. Alimentos, medicamentos y alimentos. Por ejemplo, un paciente que haya tomado amoxicilina, ¿sí? La urticaria puede aparecer en cualquier lugar. No aparece en el sitio de la boca porque no es de contacto, es un medicamento sistémico o una penicilina que se haya inyectado. Puede aparecer en la cara, eritema y edema en las palmas, como están viendo, en los pies, en los miembros superiores, inferiores, y les repito que si no se trata a tiempo, por alimentos o medicamentos, esto se extiende rápidamente a todo el cuerpo. Angioedema. El angioedema es el edema del tejido celular subcutáneo. Este puede ser adquirido o hereditario. Adquirido que puede tener las mismas causas que la urticaria que acabamos de hablar, es decir, que puede ser por causas, por medicamentos, por alimentos, por picadura de insectos. Y hereditaria, en este caso hablamos de una herencia de tipo autosómico dominante debido a una carencia de alfa-2 globulina inhibidora de la C1q. Los pacientes que tienen angioedema en forma hereditaria van a tener una carencia de la alfa-2 globulina, que es una inhibidora de la C1q. Este tipo de urticaria, que se llama angioedema, es de instalación rápida, que puede tener una etapa prodrómica y aquí el paciente puede sentir, va a tener una sensación de tensión, de calor en la zona donde va a aparecer el edema y va a tener un edema que no es pruriginoso a nivel cefálico. Es decir, se va a hinchar los párpados, los labios, a veces el paciente va y no se da cuenta. Yo le digo, ¿hace cuánto que tiene el labio hinchado? Y me dice, no me he dado cuenta, porque no le pica, no molesta, es un edema cefálico no pruriginoso. Esa es una etapa prodrómica, ¿sí? El paciente empieza con ardor, con sensación de tensión en la zona donde van a empezar a aparecer las lesiones. Y es rápido, el angioedema aparece en forma inmediata, rápida. Hay que tratarlo también en forma muy rápida. El paciente tiene que ir a emergencias del hospital porque hay que monitorearlo y tal vez ponerle adrenalina, corticoides en vena, etcétera, ¿no? Aquí estamos viendo estos tipos de angioedema. Fíjense el edema en párpados y aquí el edema en labios. Si la urticaria es de tipo alérgico, los brotes continúan hasta que sea eliminado el desencadenante. Es decir, si esta urticaria aparece, por ejemplo, por tomar amoxicilina, van a continuar los brotes hasta que el paciente deje de tomar amoxicilina. Si el paciente trabaja en un lugar, a ver, pensemos que el paciente trabaja en el campo y el paciente es alérgico a las picaduras de insectos, el paciente va a continuar con brotes hasta que deje de trabajar en esa zona o se ponga un repelente tal vez, ¿no? Pero si sigue las picaduras, si sigue tomando la amoxicilina, continuarán los brotes. Obviamente que lo primero que vamos a indicar a este paciente, después de un interrogatorio, que es muy importante, es eliminar el desencadenante, lo primero. Y ya lo trataremos, ¿no? Son frecuentes las recurrencias. Y bueno, todo lo que les he dicho, les he ido repitiendo, es el plan de estudio, la anamnesis detallada. Es muy importante preguntar al paciente qué hizo o qué comió, qué tomó,
¿Qué medicamento empezó a tomar? 1, 2 días antes de que le aparezca la urticaria o el mismo día que le apareció la urticaria. ¿En qué momento le aparece más? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Cuando se expone al sol le aparece más, cuando se ducha le aparece más, cuando hace ejercicio le aparece más. El tiempo de evolución. ¿Hace cuánto tiempo ya tiene estas lesiones? Porque si es 2 semanas o 3 semanas será una urticaria aguda, pero si ya pasan las 6 semanas será crónica. En el examen físico hay que ver la topografía y la característica de las ronchas, porque sabemos que si son micropápulas eritematosas va a ser una urticaria colinérgica y habrá que investigar los ejercicios físicos, el calor o la parte emocional. Pero si es una urticaria con placas eritematosas grandes que aparecieron en forma inmediata, tal vez pensaremos en alimentos o medicamentos. Muy importante a todos los pacientes con urticaria pedirles un laboratorio con hemograma, donde vamos a ver el recuento de eosinófilos totales, glóbulos blancos, eritrosedimentación y muy importante, sobre todo los pacientes con urticaria crónica, pedir TSH, T3 y T4, porque la urticaria crónica se relaciona con enfermedades endocrinas. Tratamiento. Hay que hacer un tratamiento con medidas generales. Aquí se implementará una dieta de eliminación o dieta de deprivación, que es una dieta blanca. Es decir, nosotros, sea la causa que sea, le vamos a indicar una dieta blanca al paciente, ¿sí? Dieta blanca por 10 días. Tratamiento local, se puede poner productos antipruriginosos como una crema con lidramina, que es antipruriginosa, o una crema con corticoides. Vamos a hacer tratamiento sistémico, por supuesto, vamos a darle antihistamínicos, sobre todo anti-H1, pero podemos darle anti-H2. Para la próxima clase quiero que todos lean antihistamínicos anti-H1 y anti-H2, voy a preguntar. Bueno, podemos darle un tratamiento de día no sedativo como la cetiricina y de noche como la hidroxicina, que es sedativo. Siempre los tratamientos, ya les he dicho en varias clases, los tratamientos antihistamínicos se dan por 10 días, en este caso más que en otras patologías, ¿verdad? 10 días, seguro, no menos. Si yo le doy 3 días y veo que el paciente ya no tiene lesiones, no le puedo cortar, debo darle 10 días los antihistamínicos. Y tratamiento opcional son los corticoides, que ustedes ya dependiendo del caso, de la extensión, de la magnitud de la urticaria, le indicarán corticoides sistémicos, prednisona, por ejemplo, a dosis de 0.5 a 1 miligramo kilopeso día, y luego irán descendiendo. Pero estos, sobre todo los corticoides sistémicos, les van a servir para la urticaria aguda, no para la urticaria crónica. En la urticaria crónica, les comento que ya la urticaria crónica es difícil de tratar, porque ya excede las 6 semanas, ya el paciente tal vez ya no tiene urticaria solamente por la amoxicilina, porque ya se hizo hipersensible y ya todo le provoca urticaria. Entonces es muy importante por eso tratar al paciente dentro de su urticaria aguda. Dentro de esas primeras 6 semanas va a ser más fácil darle antihistamínicos, darle su tratamiento con corticoides y la dieta blanca, muy importante. Último, la dieta de eliminación significa, el paciente hace 10 días de dieta blanca y a partir del día 11 va a ir agregando un alimento nuevo cada 2 días. Por ejemplo, el día 11 comerá tomate. A los 2 días puede agregar carne de res. A los 2 días puede agregar papaya. A los 2 días leche. A los 2 días huevo. Y así, obviamente que ya a los 10 días de que ha ido agregando, ya podrá comer todos los otros alimentos que ha ido agregando. ¿Se entiende, verdad? Cada 2 días agregamos un alimento nuevo. ¿Para qué? Para que veamos si el día que comió huevo, por ejemplo, se brotó. Entonces ya le decimos, usted está hipersensible al huevo. No puede comer huevo, porque esto le está provocando su alergia. Hay que sacarlo de la dieta por lo menos unos 3 meses. Y después de 3 meses probar de nuevo, ¿no? Entonces,
Pueden sacar foto de esto. Si tenemos entonces una lesiones que duren menos de 24 horas, perdón, más de 24 horas, si tenemos lesiones que en un mismo lugar están más de 24 horas, le vamos a hacer una biopsia porque puede ser una vasculitis, una urticaria vasculitis, ¿sí? Y esto es otro tema que no nos corresponde, ¿sí? Esto ya es para la especialidad. Solo tenemos que saber que si una roncha está en un mismo lugar durante más de 24 horas, lo vamos a derivar al dermatólogo porque el dermatólogo le va a hacer una biopsia porque probablemente sea una urticaria vasculítica. Si estas ronchas no duran más de 24 horas, vamos a preguntarnos si duran más de 6 semanas. Si duran más de 6 semanas, podemos estar frente a una urticaria crónica. Si hablamos de una urticaria crónica, hay que hacerle muchas pruebas físicas, pruebas complementarias, laboratorio con TSH, etcétera, porque hay que ver qué tipo de urticaria crónica es. Si no dura más de 6 semanas, estamos frente a una urticaria aguda. ¿Sí? El tratamiento para una urticaria aguda, si estamos hablando sobre todo de un angioedema, que es una urticaria aguda, seguro, podemos tratarlo con adrenalina o con broncodilatadores, expansores de plasma, soporte vital. Todo esto se trata en emergencias de un hospital, ¿sí? En un angioedema. Si hablamos de una urticaria aguda con pocas placas, pero que está molestando porque pica, son eritematoedematosas, podemos darles, como les dije, antihistamínicos, anti-H1, anti-H2 y corticoides prednisona a 0.5 a 1 miligramo kilopeso día. Y en la urticaria crónica, aquella que dura más de 6 semanas, obviamente también le vamos a tratar con antihistamínicos, sobre todo de segunda generación. Podemos usar tratamientos como corticoides orales, aunque les soy sincera que el corticoide es más para una urticaria aguda que para una urticaria crónica. No ayuda mucho en la urticaria crónica. Y se pueden dar otros tratamientos que ya son de la especialidad, como por ejemplo el metotrexate o como la ciclosporina, ¿sí? Y la doxepina. La doxepina va bien en la urticaria crónica. Entonces, reitero, es muy importante tratar al paciente en su episodio agudo. Ojalá todos irían antes de que se cumplan 6 semanas porque es más fácil tratar a un paciente con urticaria aguda que con urticaria crónica. La urticaria crónica ya se nos complica porque ahí hay que investigar muchas otras causas. Dijimos que la urticaria crónica el 75% son idiopáticas, no se conoce la causa. Y algunas se relacionan con enfermedades autoinmunes. Entonces ahí ya tendríamos que pedirle, además de pedirle hemograma, TSH, T3, T4, le voy a pedir un FAN, le voy a pedir un factor antinúcleo, pensando que puede ser un lupus. Si me da que no y tengo un FAN positivo, esto no lo tienen que anotar, eso es para la especialidad. Tengo un FAN positivo, me está diciendo que hay una colagenopatía. Le voy a pedir un factor antinúcleo, un anti-DNA. Y si esto me sale positivo, estamos frente a un lupus. Habrá que tratar ese lupus para que esa urticaria mejore. Entonces, ya como les digo, es más problemático tratar una urticaria crónica. Pero bueno, siempre también están los antihistamínicos y podemos intentar tal vez con los corticoides o mejor con la doxepina en una urticaria crónica. Bien, hemos terminado el tema de urticaria. ¿Tienen alguna duda? Les voy a dar 2 minutitos para que todos enciendan sus cámaras o de descanso. En 2 minutos vamos a avanzar el otro tema. Vamos a ver ya inmunología. Empezamos con inmunología, ¿sí? Voy a ir a traer unas listas. 2 minutitos, por favor, y empezamos.
Bien. Doctora, disculpe. Una compañera me dijo que su internet estaba mal y se salió de la reunión. Dice si la puede volver a aceptar, por favor. ¿No es la que acaba de ingresar? Porque ahorita he aceptado algo. Ya, muchas gracias, doctora. Ya. Muchas gracias. No, ¿por qué? Muy bien, ahora sí, todos con cámaras, por favor. Ya estamos en nuestro horario normal, todos con cámaras. Agradecerles porque la anterior clase no pude estar y hoy les he hecho levantar un poquito más temprano, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a empezar con inmunología, son los últimos temas. Vamos a hablar Bueno, ¿qué es la inmunología? Es la ciencia que va a estudiar nuestro sistema inmunitario. Los microbios conviven con nosotros sobre nuestra piel en el interior o están también en el aire que respiramos, pueden estar en los alimentos que ingerimos. Algunos, como los virus, por ejemplo, van a ser responsables de los resfríos. Otros, como las bacterias, pueden infectar nuestras heridas, como el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes. Si no tuviéramos un sistema inmunitario, nos pasaría lo mismo que sucede con un pedazo de pan húmedo olvidado en un rincón de la casa. Los microbios crecerían sobre nosotros, así como el moho en ese pedazo de pan, ¿verdad? La inmunología, entonces, es la ciencia que estudia el sistema inmunitario, que es un conjunto de órganos, de tejidos, de células y de moléculas que van a trabajar coordinadamente para defendernos de las infecciones. Inmunita significa libre de cargas. O sea que es la capacidad que tenemos para mantenernos libre de enfermedades, libre de infecciones. La clasificación inmunológica de los patógenos. Existen diferentes tipos de patógenos. Aquí tenemos a los helmintos, los protozoos, bacterias, hongos y virus. Se clasifican en extracelulares y en intracelulares. Por ejemplo, extracelulares. Por el gran tamaño que tienen los helmintos, se ven obligados a ser extracelulares. Intracelulares. Son pequeños. Los protozoos, las bacterias, los hongos y los virus son intracelulares. Los virus obligadamente son intracelulares porque tienen una replicación intracelular. Bien, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos microbios que provocan ciertas enfermedades. Dentro de los extracelulares tenemos al trypanosoma, que es un protozoo y que va a dar la enfermedad del sueño. Al Clostridium, que es una bacteria y va a dar la enfermedad del tétanos. Al Pneumocystis, que es un hongo y puede dar la neumonía. Dentro de los intracelulares tenemos al Plasmodium, que es un protozoo y que va a dar la enfermedad de la malaria. Al Mycobacterium, que es una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, y va a dar la enfermedad de la tuberculosis. Al Histoplasma, que es un hongo y va a dar una enfermedad que se conoce como histoplasmosis. Y al virus de la gripe, que va a dar la enfermedad de la gripe. ¿Sí? Ahí tenemos algunos ejemplos de microbios extracelulares y los intracelulares con sus enfermedades. Pueden copiar eso si quieren. Bien. Ahora vamos a hablar de las defensas externas y las defensas internas. La mayor parte de los microbios viven en nuestra piel o en nuestras mucosas. Los agentes del sistema inmunitario, aquí tenemos dos tipos de defensas, que serían las defensas del exterior
representadas por la piel, que es la primera barrera, y las mucosas, y las defensas del interior, representadas por el medio interno, con sus células y con sus moléculas, de las cuales vamos a hablar hoy. Entonces, dentro de las defensas externas, que sería la primera línea de defensa, tenemos a la piel y también a las mucosas, que son tejidos. Dentro de las defensas internas tenemos la segunda y la tercera línea de defensa. La segunda línea de defensa representada por el fagocito, que es una célula, y la tercera línea de defensa representada por un anticuerpo, que son las inmunoglobulinas, que son moléculas. ¿Sí? Repito, la primera línea de defensa sería la piel y también las mucosas. La segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa están dentro del medio interno. La segunda línea de defensa representada principalmente, digo, porque no solamente está representada por el fagocito, sino por otras células también y moléculas. La segunda línea de defensa por el fagocito, que es una célula, y la tercera línea de defensa por las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, y estas son moléculas. Vamos a hablar de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Creo que estaban copiando. Les doy unos minutos para que copien. Bien, vamos a hablar de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata también se conoce como inmunidad inespecífica. Este tipo de inmunidad carece de memoria inmunológica, pero tiene la ventaja de ser rápida, de reaccionar en forma rápida. Como ejemplo, ¿quiénes participan en este tipo de inmunidad innata? Los fagocitos. Se llama innata porque nacemos con ella. Es capaz de combatir la infección desde el mismo momento de su inicio y durante sus primeras fases. Es inespecífica porque lamentablemente no identifica a los patógenos concretos. Es decir, la inmunidad innata va a informar a nuestro organismo que un grupo de patógenos ha ingresado, pero no los va a poder reconocer. Solo nos va a informar, ha ingresado un grupo de bacterias gram negativas o un grupo de virus o un grupo de bacterias gram positivas. Pero no nos informará qué tipo de bacteria es, si es un estafilococo, si es un estrepto, etcétera, ¿verdad? Es inespecífica, es innata, pero es rápida porque reacciona en pocos segundos. Ingresa el patógeno a nuestro organismo y rápidamente van los fagocitos a atacarlo. En forma rápida. Copia. Inmunidad adaptativa específica o adquirida. Otro tipo de inmunidad. Esta tarda una semana en desarrollarse, o sea, es más lenta. Pero lo bueno es que tienen memoria inmunológica. ¿Quiénes van a participar en este tipo de inmunidad adaptativa? Los anticuerpos, las moléculas, las inmunoglobulinas. Bien, adaptativa. Se llama adaptativa porque significa que se va a adaptar al patógeno. Es específica
porque esta sí va a poder identificar a los patógenos en forma muy concreta y los va a reconocer por los antígenos de su superficie. Es adquirida significa que tenemos que ganárnosla, puesto que no nacemos con ella. Entonces tiene muchas ventajas, como por ejemplo que es específica. Esa es la mayor ventaja, tiene memoria inmunológica y su memoria inmunológica dura por años. Es decir, si hoy ingresa a nuestro cuerpo un estafilococo aureus, la va a reconocer, va a atacarlo por la inmunidad adaptativa y dentro de 1, 2 o 3 años vuelve a entrar el estafilococo y lo va a reconocer por su memoria inmunológica. Lo malo es que es lenta, tarda en desarrollarse aproximadamente 7 días. Mientras tanto, en las primeras fases actuará la inmunidad innata para que luego, si la inmunidad innata no logra deshacerse de ese patógeno, tendrá que actuar la inmunidad adaptativa que va a llegar en una fase ulterior porque tarda 7 días, pero es más específica. ¿Terminaron de copiar? Bien. Aquí tenemos las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata no tiene especificidad, la adaptativa sí. La inmunidad innata no tiene memoria, la adaptativa tiene memoria inmunológica. La inmunidad innata es rápida, se desarrolla en pocos segundos, ya actúa y reacciona. En cambio, la adaptativa es lenta, en 7 días empieza a reaccionar. La inmunidad innata está dirigida a patrones y la adaptativa reconoce a los patógenos por los antígenos de superficie. Quienes participan en la inmunidad innata, como ejemplo, tenemos a los fagocitos, que son las células que en primer lugar participan, y en la adaptativa los anticuerpos o inmunoglobulinas. Copien eso, por favor. Bien, hablamos de las defensas externas. La piel y las mucosas son las estructuras defensivas externas, ¿sí? Son la primera barrera con la que se va a encontrar el patógeno. Sabemos que la piel puede atravesar. En realidad, para que un patógeno atraviese la piel tendría que tener una herida, una solución de continuidad, por la cual recién podría ingresar un patógeno. La piel es una barrera física muy efectiva, ya que los microbios solo pueden atravesarla si hay rupturas o heridas. La mucosa es más frágil porque es más delgada, pero la mucosa tiene tienen secreciones con actividad antimicrobiana. Hablamos de la saliva, por ejemplo, que tiene actividad antimicrobiana, lo cual va a impedir que estos patógenos ingresen también fácilmente por la mucosa, ¿verdad? Entonces son dos barreras de defensa externa, la piel y las mucosas. Defensas internas. Aquí hablamos nuevamente de la inmunidad innata porque está en el medio interno, recordemos los fagocitos, y vamos a hablar también de la inmunidad adquirida. Bien, la inmunidad innata es la segunda línea de defensa, o sea que la piel y las mucosas representan la primera línea de defensa. Ahora, hablamos de la segunda línea de defensa representada por la inmunidad innata. Dentro de la inmunidad innata tenemos moléculas y células que van a participar en este tipo de inmunidad.
Moléculas como, por ejemplo, como complementos o alguna citosina, por ejemplo, el interferón alfa. Complemento. ¿Qué es el complemento? Es un grupo de proteínas del suero que son capaces de unirse a los patógenos y de destruirlos. ¿Qué son las citocinas? Las citocinas son pequeñas hormonas inmunológicas sintetizadas por diferentes células para comunicarse con otras células y así pedir ayuda. Las citocinas son pequeñas hormonas inmunológicas que van a estar sintetizadas por unas células y se van a poder comunicar con otras células para ir a pedir ayuda frente a un patógeno. Células. ¿Qué células participan en la inmunidad innata? Los fagocitos. Y también participan otras células que se llaman linfocitos natural killer. Estas son células asesinas. Entonces, ¿cuáles son las primeras células que participan frente a un patógeno en el medio interno? Los fagocitos y los linfocitos natural killer, asesinos naturales. Repito, en la inmunidad innata participan moléculas y células. ¿Qué moléculas? El complemento y las citocinas. ¿Qué células? Los fagocitos y los linfocitos natural killer. Es la segunda línea de defensa. Es decir, que si el patógeno logra atravesar la piel porque tiene una solución de continuidad, ahí ya va a entrar la inmunidad innata con su segunda línea de defensa y con su complemento, citocinas y sus fagocitos y linfocitos natural killer. ¿Les falta? ¿Ya copiaron? Bien. Defensas internas. Ahora hablamos de la inmunidad adaptativa, que representaría la tercera línea de defensa. Es decir, que cuando las moléculas y las células de la inmunidad innata no han logrado eliminar o destruir al patógeno, entraría la inmunidad adaptativa con su tercera línea de defensas, con sus moléculas y sus células también. ¿Qué moléculas tiene la inmunidad adaptativa? Los anticuerpos o ciertas citocinas de los linfocitos. ¿Qué son los anticuerpos? Son las inmunoglobulinas. Esas serían las moléculas que participarían en la tercera línea de defensa. ¿Qué células van a participar en esta tercera línea de defensa, en esta inmunidad adaptativa? Los linfocitos B y los linfocitos T. Aquí participan los linfocitos B y T en la tercera línea de defensa. Bien, entonces aquí un resumen. Voy a corregir esto un minuto porque ya lo corregí, no se graba. Defensas internas, entonces, tenemos aquí la inmunidad innata, que dijimos que es la segunda línea de defensas, con sus patógenos si los patógenos son extracelulares, las moléculas que van a actuar aquí son el complemento,
Las moléculas que van a actuar en primer lugar son el complemento. ¿Y qué células van a actuar? El fagocito. Si estamos frente a patógenos intracelulares, hablando de la segunda línea de defensa, ¿qué moléculas van a actuar? El interferón alfa. ¿Y qué células? Los linfocitos natural killer. ¿Sí? Hablando de la inmunidad innata. Ahora, si la inmunidad innata no logra destruir a ese patógeno, pasaremos a la inmunidad adaptativa. Si el patógeno es extracelular, van a actuar los anticuerpos, es decir, las inmunoglobulinas. ¿Y qué células? Los linfocitos B, en primer lugar. Pero si los patógenos son intracelulares, me refiero al virus, etcétera, ¿qué moléculas van a actuar contra este virus? El interferón gamma. ¿Y qué células? Los linfocitos T. ¿Sí? Aquí están las moléculas que van a actuar frente a cada patógeno y las células que van a actuar frente a cada patógeno. Hablando de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Segunda y tercera línea de defensa. Copien eso, por favor. Aide, por favor, ahorita puede sacar las fotos, porque si ha sacado a partir de las 8 está bien, pero no a las 7:30, porque a las 8 era nuestra clase. Sí, doctora, a las 8 he sacado. Ah, ya, muchas gracias, agradezco. Sí, porque... Para los asistentes, para que yo tome en cuenta. Muy bien, con eso terminamos las dos clases de hoy, urticaria, y empezamos ya con inmunología. ¿Se entendió bien lo de inmunidad innata, inmunidad adaptativa? ¿Se entendió bien lo de primer, segunda y tercera línea de defensa? ¿Tienen alguna pregunta sobre inmunología, sobre lo que hemos visto hoy? No, doctora, todo quedó claro, gracias. Muy bien. Muy bien, gracias a ustedes por haber ingresado antes, gracias. Vamos a pasar entonces la próxima clase directamente el sábado a las 8 de la mañana, ¿sí? Eso es todo, que tengan un buen fin de semana, que estén todos muy bien, cuídense mucho. Dígame, Sheila. Doctora, buen día. Disculpe, sobre el grupo que tenía que reemplazar o pasar práctica con usted hoy día por la tarde, le quería preguntar eso. Me habló mi compañera, la que es la encargada, y bueno, ahorita está en la clase porque fue a una consulta médica y quería que nos confirme, doctora, por favor. Claro, pero eso no lo hago en clases teóricas, ¿verdad? Eso ya se maneja con los grupos de prácticas. Y bueno, ya que usted sacó el tema, solo vamos a reemplazar un día, porque vamos a pasar toda en las mañanas la próxima semana, pero la del día lunes es la que quiero reemplazar porque tengo un diplomado el día lunes. Pero por favor, eso yo lo hablo con su compañera, ella tenía que consultarles a ustedes a todos, si podían se iba a reemplazar, si no pueden, yo veré la forma en que podamos pasar el lunes como debíamos pasar nomás. Era solo por el lunes, ¿sí? Pero eso, por favor, con sus compañeros, ¿sí? Muchas gracias, doctor.